Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de análisis amortizado y vamos a ver ahora los tres métodos que analizamos en el video anterior aplicándolos al ejemplo del contador binario. Presentamos a continuación nuestro ejemplo. Tenemos un contador binario y vamos a tener que tener para eso una estructura de datos que lo pueda reflejar. Por lo tanto, en nuestra propuesta vamos a usar un vector de k bits. En nuestro k ejemplo que muestro es k es igual a 7, donde inicialmente tendremos todos estos bits en 0. Luego tenemos una función de incrementar, que es una función iterativa, que lo que hará es, desde el bit 0 en adelante, mientras que el bit tenga almacenado un valor 1, lo que hace es invertir ese valor 1 por un 0. Donde deja de iterar, que es donde encuentra el primer 0, lo que hace a continuación es invertir ese 0 y transformarlo en un 1. La primera vez que se llama al incrementar, se va a poner en el bit 0, va a fijarse que tiene actualmente un valor 0 y por lo tanto no hace inversiones, sale de la iteración y lo que hace es invertir este 0 por un 1. La segunda vez que se llama al incrementar, entra en la iteración, encuentra que esto es un 1, por lo tanto lo invierte, el siguiente es un 0, deja de iterar y invierte ese valor. La siguiente vez, esto es un 0, por lo tanto en la iteración no cambia ningún valor, pero cambia ese valor a 1 y finaliza. Continuando otra llamada posterior, iterará dos veces, encontrará que es un 1, lo pasa a un 0, lo mismo con el siguiente, después es un 0 y lo pasa a un 1. Y así continuará cada vez que se llame al incrementar. Observamos que en nuestra función incrementar, la complejidad, la cantidad de operaciones que se tiene que ejecutar varía de acuerdo a cada llamada. En el peor de los casos, tengo que cambiar todos los bits y por lo tanto diríamos que la complejidad del incrementar es O de K. Entonces, siguiendo esta lógica, diríamos que realizar n operaciones sería n por k. Pero esto es un error. Lo que tenemos que hacer es un análisis amortizado para ver realmente cuál es el promedio de todas estas llamadas y así caracterizar correctamente nuestro contador binario. Iniciemos con el análisis agregado, donde en este caso veíamos cuáles eran los costos de n operaciones y hacíamos simplemente el promedio de ellas para ver cuál era entonces el costo amortizado. Si vemos en esta tabla cada una de las llamadas al incrementar y el valor que va teniendo el contador y después vemos cómo van modificándose los bits dentro del vector, podemos ver que en cada llamada los bits en rojo son los que se modifican. En la columna costo operación vemos cuál es el costo de cada una de las llamadas al incrementar. Por ejemplo, cuando inicialmente está todo en 0, no hay ningún cambio de bits. Posteriormente incremento en 1 y se modifica un solo bit. Incremento nuevamente para llegar al valor 2, modifico 2 bits. Para el valor de 3 se modifica únicamente un bit y así continúa. En la última columna lo que se observa es el costo acumulado de cada una de las llamadas a incrementar hasta el momento. Un análisis columna a columna nos va a dar información. Por ejemplo,
vemos que la columna 0, o sea el bit 0, cambia siempre. Es decir, que en mi costo acumulado, si llamo n veces al incrementar, me dará una cantidad de operaciones de cambio de bits de n veces. La segunda columna podemos observar que cambia la mitad de las veces. Y después un cuarto de veces y después un octavo de veces y así de acuerdo a la cantidad total de bits que tengamos. Esta información la podemos generalizar. En general, entonces el bit i va a cambiar n sobre 2 a la i piso veces en una secuencia de n operaciones de incremento. Y por lo tanto, si hacemos una sumatoria para cada bit, en una secuencia de n operaciones de incremento, podemos llegar a esta ecuación que nos va a decir cuál es la cantidad total, el costo total real de hacer n operaciones de incremento. Podemos sacar n fuera de la sumatoria y podemos acotarlo con una sumatoria de una serie hasta infinito y por lo tanto podemos ver que ese costo está acotado por 2 por n. Veamos ahora cómo procedemos a elaborar el análisis mediante el método contable. Los costos de la operación incrementar son variables. Dependen de la cantidad de bits modificados, como vimos en las pantallas anteriores. Entonces, para un método contable o método del banquero, vamos a proponer un costo amortizado de 2 por cada bit cambiado a 1 y no le damos ningún valor a cambiar los bits de 1 a 0. Inicialmente tenemos 0 de crédito, están todos los bits en 0. Y no hay operaciones de crédito negativo, porque siempre al menos se modifica un solo o bits, o en el peor de los casos no se modifica ninguno. Veamos cómo funciona esto en un ejemplo concreto. Volvemos a nuestra tabla anterior y vemos que el contador en todo 0 tiene un costo de operación 0, un costo de amortizado 0. Cuando incrementamos la primera vez, el costo real es modificar un solo bit. Por lo tanto, el costo de operación real es 1, pero el costo amortizado es 2, porque pagamos 2 por un bit modificado a 1. Por lo tanto, la diferencia entre lo que consumimos y lo que pagamos nos da un crédito de 1. La vez siguiente, cuando llegamos al contador a 2, vemos que se modifican 2 bits. 1 a 0, que ese en el costo amortizado no nos va a dar nada, y 1 a 1, que nos va a dar un costo amortizado de 2, un costo real de 2, por lo tanto pago todo lo que consumo y mantenemos el crédito en 1. Y así se puede ver que cada incrementar lo que voy a ir haciendo es tener un costo de operación real, un costo amortizado y el crédito que va a ir variando de acuerdo a los bits que pasamos a 1 y los bits que pasamos a 0. Vemos que se cumple la condición que nos pide el método contable, que es que la sumatoria de todas las operaciones desde el inicio hasta la actual del costo amortizado es siempre mayor o igual a la sumatoria de los costos reales de las operaciones. Fácilmente podemos ver que este costo, sumatoria de costo amortizado, es O de n, y si lo dividimos por n, nos va a dar que el costo real de operación es O de 1. Nos resta analizar nuestro contador binario usando el tercer método, el método del potencial. Para ello tenemos que definir nuestra función potencial que esté en relación a la estructura interna de nuestro contador binario. Proponemos que nuestra función potencial, phi de i, sea el número de unos en el contador
luego de aplicar la operación iésima. Llamaremos también TDI a la cantidad de bits reseteados a 0 luego de aplicar la operación iésima. Estos dos valores nos ayudarán a determinar el costo real de la operación y el costo amortizado. Veamos nuestro vector, donde teníamos 7 bits en nuestro ejemplo, y veamos en la siguiente tabla la iésima operación, la función potencial en la iésima operación, la cantidad de bits que se modificaron y el costo real. Por último, en la última columna vemos cuál es el valor que tiene nuestro contador. Tratemos ahora de relacionar cada una de estas variables. Vemos en principio que el costo real de la operación siempre va a ser menor o igual a la cantidad de bits reseteados a 0 más 1. Esto es porque nuestra función incrementar lo que hacía era iterar pasando los bits de 1 a 0 y luego el siguiente pasándolo de 0 a 1. El caso extremo es cuando todos nuestros bits de nuestro vector están en 1 y reseteamos todos a 0 y no cambiamos ningún bit de 0 a 1. Es por eso que en nuestra ecuación tenemos un menor o igual. Por otro lado, si en algún momento mi función potencial es mayor a 0, lo puedo relacionar con el valor de la función potencial del paso iésimo anterior, diciendo que mi función potencial actual es igual a la función potencial del paso anterior, menos la cantidad de bits que reseteé a 0, más 1, que es el bit que pase a 1. Veamos un ejemplo de esto último. Tenemos actualmente nuestro vector de contador binario con este valor, aplico un incremental y se incrementa en 1 nuestro contador. La función potencial en el paso i-1, la cantidad de bits en 1, era 3. Actualmente la función potencial luego de aplicar la operación i es 2 bits en 1. La cantidad de bits que fueron reseteados a 0 fueron 2, los primeros 2 bits menos significativos. Y ahora vemos que nuestra ecuación se cumple. Teniendo la relación entre funciones de potenciales entre el paso anterior y el siguiente, podemos usarlo para calcular nuestro costo amortizado. Vemos que nuestra diferencia de potencial, aplicando lo que conocemos previamente, es 1 menos la cantidad de bits reseteados a 0. Nuestro costo amortizado es el costo real más esa diferencia de potencial. Y recordemos que nuestro costo real eran la cantidad de bits reseteados a 0 más 1. Por lo tanto, podemos ver que nuestro costo amortizado estará acotado por 2. Revisamos y vemos que nuestra función de potencial en el estado inicial es 0 y que para toda interacción posterior es mayor o igual a 0. Finalmente vemos que la sumatoria de los n primeros costos amortizados es O de n, más concretamente era 2n. Y por lo tanto, el costo de la operación amortizada que se obtenía dividiendo ese valor por n es O de 1. Como vimos, realizamos mediante los 3 métodos el análisis amortizado del contador binario, obteniéndose el mismo resultado,